I'd like to start off by thanking the organizers of the meeting for having me and inviting me down. In the U.S., we have a common phrase, you are what you eat. In the eyes of what we know now about fetal programming, we probably should change that phrase to, you are what your mother ate. And what I'd like to do with this talk is say, does that apply to beef cattle in the world? Bueno, quisiera empezar por agradecerle a todos los organizadores por la invitación. En Estados Unidos tenemos una frase que es eres lo que comes, pero esperamos poder cambiar esa frase a eres lo que tu madre come, y especialmente esto aplicado a bovinos. So fetal programming is a scientific principle that actually originates back from a historical event. La programación fetal es algo que en realidad deriva de un evento histórico. Fetal programming is the process through which a stimulus or insult establishes a permanent response. La programación fetal es un proceso a través del cual un estímulo o una agresión establece una respuesta permanente. A more expansive idea is developmental programming hypothesis, in which an exposure during a critical time during development may influence later metabolic or physiological function in an adult animal. Por otro lado, tenemos una concepción más amplia en la cual hablamos de que si hay una exposición durante un periodo crítico en el desarrollo, esto puede influenciar después las funciones metabólicas o fisiológicas del animal. The developmental programming hypothesis is more inclusive because it not only covers the fetal period, but it covers during early life, what we commonly refer to in human medicine as, I say, the first 1,000 days is a prime example of this. Y además es algo más inclusivo porque no solamente cubre la parte fetal, sino también la primera vida, la vida temprana, los primeros años, lo cual en medicina se refiere a los primeros 1000 días de vida. So as I indicated, fetal programming originated from a historical event, and that was during World War II. During World War II, the joint American and British airborne assault Operation Market Garden happened in September 17, 2014. Como les contaba, esto tiene un origen histórico. De hecho, se trata del ataque aéreo conjunto que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, el 17 de septiembre, que fue una operación conjunta británica y estadounidense. Unfortunately, the Allies were not successful in liberating the populace of Holland, so when the Nazis, of course, won, they imposed starvation rations on the populace of Western Holland from that period until they were liberated on May 7, 1945. El ataque no fue exitoso y por lo tanto los nazis pasaron a controlar la parte oeste de Holanda y impusieron raciones en esta parte. This is an example of what the rations probably look like, probably about 400 calories a day. Este es un ejemplo de cómo se veían ese tipo de raciones que debían de ser de aproximadamente 400 calorías al día. This is commonly called the Dutch hunger winter. The offspring of the women who were nutrient restricted during the first half of gestation and then liberated and returned to a normal diet is the cohort in which has been studied extensively. The children of this cohort reached 60 years of age in 2005, and it was noted that they have an increased incidence of obesity, diabetes, stroke, colorectal cancer, and multiple other diseases. Esto se llamó la hambruna holandesa y después lo que se hizo fue estudiar a los hijos de las mujeres que pasaron por esto y después volvieron a una dieta normal, cuyos hijos cumplieron 60 años en 2005. Y esto se demostró que generó un aumento en la obesidad, en la diabetes, en los ataques cardíacos y otro tipo de enfermedades. The Dutch hunger winter is what produced the idea of fetal programming within most of the scientific world. Significant evidence has since accumulated that maternal undernutrition can permanently alter fetal growth and development. Entonces se demostró que a partir de esta hambruna que sucedió, se empezó a hablar de programación fetal y se vio cómo esto podía tener efectos permanentes en el feto y en el desarrollo posterior también. Early gestation undernutrition can lead to a myriad of issues in humans and rodents,
and it has an increased incidence of obesity, type 2 diabetes, hypertension, and coronary heart disease. Entonces, la desnutrición durante esta primera mitad de la gestación se demostró que en humanos y en roedores puede tener efectos como aumento de la obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedad coronaria. So if we start transitioning over to animal work, we've known since 1946 by the work of Wallace that maternal undernutrition will result in reduced fetal growth during gestation. Bien, sabemos a partir del trabajo de Wallace en 1946 que la desnutrición puede también generar crecimiento fetal reducido durante la gestación. However, the initial cattle work prior to 2000 was inconsistent in its findings. Pero los hallazgos de las investigaciones anteriores al 2000 no fueron muy uniformes. This is probably due to the initial objective of most of these studies was to look at the effect of body condition score changes during late gestation on subsequent postpartum reproduction, with the emphasis of the objectives being on postpartum reproduction, not on what happened to the calf in utero. There was a few studies that started to investigate that prior to 2000, but not many. Bien, esto se debe principalmente a que los objetivos eran un poco diferentes. No se trataba tanto de qué es lo que pasaba con el feto en el útero, sino más bien de la reproducción posparto y la última etapa de gestación dentro de eso. So if we look at some takeaways or overall conclusions that can be reached from this early beef cattle work, is that heifers respond more consistently to reduced nutrition during gestation compared to cows. Entonces, algo que podemos sacar de estos estudios, de todas formas, es que las vaquillonas responden más a este tipo de desnutrición que las vacas maduras. If we look at cattle studies, mature cow studies, we need to have a large body condition score difference between treatments, usually around 1.3 body condition score units on the 1 to 9 scale, to find differences consistently in calf birth weight. Bien, entonces, cuando hablamos de vacas adultas, vemos que tiene que haber una diferencia por lo menos de 1,3 como para considerar que hay un peso reducido al nacer. This early investigations also showed that protein supplementation or protein restriction is probably the most inconsistent in the resulting in an altered calf birth weight. También vemos que la restricción de proteínas es lo que generó resultados más irregulares con respecto al peso alterado al nacer de los terneros. This is probably due to the vast variation in the forage crude protein and the diet crude protein of the animals in which they were given. Y esto también tiene que ver probablemente con el tipo de forraje con el que se alimentó a los animales y el tipo de dieta sin proteína. So we're going to start looking at a series of studies that start investigating and start laying a groundwork for what we know now currently in fetal programming in beef cattle specifically. A lot of it's also very equivocal to sheep. We actually know more in sheep than we do in cattle because of sheep being a biomedical model. Vamos a ver entonces algunos estudios de qué es lo que sabemos actualmente sobre el tema y de hecho tenemos también información, por ejemplo, sobre ovejas. En realidad hay más información todavía sobre ovejas que sobre bovinos. It's been commonly thought before 2000 that the first half of gestation was not of much consequence when it comes to beef cattle nutrition, but when we start looking at this, we see that the first half of gestation is critical for fetal organogenesis, and that the fetal organs, specifically the heart, the pancreas, and the kidneys, are the tissues, the organs that are most affected by early gestation nutrient restriction. Cuando vemos que la primera mitad de la gestación es muy importante para la organogénesis y particularmente para lo que es la formación del corazón, el páncreas y los riñones. So if we look at some of the factors that can limit fetal growth, placental size and nutrient transport capacity determine fetal growth trajectory and ultimately birth weight. Entonces, cuando vemos los factores que limitan el crecimiento, vemos que la capacidad de transferencia de nutrientes de la placenta puede afectar la trayectoria de crecimiento fetal y el peso al nacer. This transplacental exchange is directly in turn dependent on proper vascularization across that maternal-fetal interface, i.e. the placentome when we're talking about ruminants. También vemos que entonces el intercambio transplacentario que ocurre depende específicamente de la vascularización del placentoma.
In the cow, the placentome increases in size and vascularity throughout gestation to support the marked and progressive increase in fetal weight. En la vaca, los placentomas aumentan en tamaño y vascularización a lo largo de la gestación para sustentar este progresivo aumento de crecimiento fetal. So the first study we're going to look at is the effect of early gestation under nutrition on fetal growth, organ development, and placentome composition in the cow. El primer estudio que vamos a ver se trata de los efectos de la desnutrición en el crecimiento fetal, el desarrollo de órganos y la composición del placentoma en vacas. Multi-parous Angus and Gelbvieh cows were utilized in this project, and they were all synchronized using a CEDAR co-sync protocol. Se utilizaron vacas multíporas de estas dos razas, Angus y Gelbvieh, y se utilizó un protocolo CIDR. Upon estrus, they were then inseminated by artificial insemination with semen from a single sire. Se las inseminó artificialmente con semen de un único toro. Upon AI, the cattle were weighed and blocked into 1 or 2 diets based off of body weight. Después de la inseminación artificial se las pesó y se les asignó una de 2 dietas según su peso corporal. The control group was fed to gain 0.72 kilograms per day. This is in agreement with NRC requirements. Entonces, el grupo de control se estimó que ganara 0,72 kilos por día según los requerimientos del NRC. The nutrient restricted group was fed 68.1% of their net energy and maintenance requirement and 86.7% of their crude protein requirement and half the vitamins and minerals provided to the control group. Para las vacas con restricción de nutrientes se hizo el 68,1% del requisito de energía, de mantenimiento, el 86,7% del requerimiento de proteína y un 50% de las vitaminas y minerales con respecto a las vacas de control. At day 55 of gestation, fetal sex was determined via ultrasound. Se determinó después el sexo mediante el ultrasonido durante la gestación. And a randomly chosen group of 30 cows, 15 control and 15 nutrient restricted, were selected for necropsy during gestation. Y se seleccionó un grupo de 30 vacas, 15 de cada uno, 15 de control y 15 de restricción de nutrientes, para hacer una necropsia durante la gestación. At day 150 of gestation, 10 control and 10 nutrient restricted animals were necropsied. Entonces, a los 125 días de gestación se realizó una necropsia a 10 vacas de cada grupo. At necropsy, fetal blood was collected from the umbilical cord, organ weights and measurements were collected and weighed, the placentome was dissected into maternal and fetal components. En la necropsia se tomaron muestras de sangre fetal del cordón umbilical, se extrajeron y pesaron los órganos fetales y la placenta se diseccionó en los componentes maternos y fetales. So this is a diagram depicting body weights of control and nutrient restricted cows during the whole experiment from day 30 out to day 245 of gestation. Aquí vemos un diagrama del cambio en peso de las vacas desde el día 30 al 240 de gestación. And we're worried right here with this period of initial nutrient restriction, where you see the nutrient restricted cows lost substantial amount of body weight and body condition score. Vemos entonces que en el periodo inicial de la restricción de nutrientes hubo realmente una reducción muy grande del peso corporal. So when we looked at the fetal weight, fetal abdominal circumference, and fetal brain weight of our day 125 collected fetuses, we noticed there was some weird variation, particularly in the nutrient-restricted group. Cuando vemos el peso fetal, la circunferencia abdominal y el peso cerebral fetal de los 125 días de gestación, vemos una variación bastante extraña, particularmente con el grupo de restricción de nutrientes. When we look at fetal weight, we have our controls, and then we have a group of nutrient-restricted fetuses that are almost identical in fetal weight to their controls, and another group that is reduced quite substantially in fetal weight. And we see a similar pattern in abdominal circumference and the measure of fetal brain weight to fetal body weight, with the nutrient-restricted group being increased. Entonces, si vemos el peso fetal, vemos que en realidad hay una parte del grupo de restricción de nutrientes que es prácticamente idéntico al grupo de control y hay otro que es reducido.
Y por otro lado vemos un patrón similar en la circunferencia y también en el peso cerebral, pero también vemos cierto aumento en el grupo de restricción de nutrientes. So again, if we look at these numbers just by means, not by diagram, you see that the nutrient-restricted group was significantly reduced in fetal weight, brain head circumference, heart weight, total lung weight was also reduced, total kidney, and also plasma glucose was drastically reduced in these intrauterine growth-restricted fetuses that we don't see in the other two groups. Si vemos este diagrama no en cuanto al diagrama, sino a las medias, vemos que en el grupo de restricción de nutrientes hubo un descenso en el peso fetal, en la circunferencia, en el peso del corazón, de los pulmones, de los riñones, también en la glucosa en plasma, pero no en los otros dos grupos. When we look at the uterus of these day 125 necropsies, I'm going to point to three things. Cotyledon was significantly reduced, along with the ratio of caruncle or cotyledon to caruncle weight. Cuando vemos entonces estas mediciones del útero a los 125 días, según la necropsia, hay dos o tres cosas interesantes. Por ejemplo, el descenso de peso del cotiledón, así como también de la tasa de peso de cotiledón sobre peso de la carúncula. And unfortunately, surface area is cut off, but that is also reduced in the nutrient-restricted intrauterine growth-restricted group compared to the other two. Desafortunadamente no se ve aquí en el diagrama, pero también la superficie también descendió, por más que no aparece aquí. When we look at the biweekly maternal plasma glucose concentration of the mothers, we see something interesting. Our controls here are in these black squares, relatively consistent. Vemos entonces en este diagrama también algo interesante con respecto a las concentraciones de glucosa en plasma. Vemos ahí el grupo de control, son los cuadrados negros. If we look at the group that were nutrient restricted but did not have an intrauterine growth restricted fetus, they were significantly reduced during this period of nutrient restricted compared to the other two groups. Si vemos el grupo de restricción de nutrientes, pero que no tuvo una restricción del crecimiento intrauterino durante este periodo, hubo una reducción en comparación con los otros dos grupos. If we look at the group that was nutrient restricted and had an intrauterine growth restricted fetus, we see that it was all very similar to control, if not identical to control animals, up till the last week before harvest. Si vemos el grupo de restricción de nutrientes, pero que sí tuvo un feto con restricción del crecimiento intrauterino, vemos algo muy similar a lo que es la línea de control, excepto en la última semana antes de ser enviados al matadero. So if we look at the glucose concentration of the fetuses at necropsy, we see that the control and nutrient restricted without intrauterine growth restricted are similar. Vemos también entonces para las concentraciones de glucosa de los fetos que para los grupos de control y para los grupos de restricción de nutrientes sin restricción del crecimiento intrauterino también hay valores bastante similares. And if we look at the group that was nutrient restricted with an IUGR fetus, had significantly reduced plasma glucose. Y vemos que en el caso de la restricción de nutrientes con restricción del crecimiento uterino hay una significativa reducción de la concentración de glucosa. So if we think about the maternal and fetal data together, we have a group of cows that are not giving nutrients to their fetuses and resulting in a intrauterine growth restricted model, while another group of cattle receiving the same diet are putting more nutrients into their fetus. Entonces vemos cómo un grupo de vacas sí no le da suficientes nutrientes a su feto, mientras que otro grupo de vacas sí logra darle más nutrientes. So if we start looking at these two groups of nutrient-restricted fetuses and start looking at the differences, both groups of nutrient-restricted cows lost similar amounts of body weight and body condition score. So it wasn't that one was eating more and another was eating less. They were both showing the same body weight, body condition score decreases. Entonces vemos que estos dos grupos, si analizamos las diferencias,
perdieron cantidades muy similares de peso corporal. If we look, we still have those differences in biweekly glucose concentrations. Sí tenemos las diferencias de glucosa en plasma, But if we look, our real difference between these two group of cows is that the cows that had the nutrient-restricted intrauterine growth-restricted calves was averaged to be 3.5 years of age compared to the cows that did not have intrauterine growth-restricted fetuses were 5 years of age. Entonces lo que sí vemos, una diferencia que sí vemos es que las vacas que tuvieron restricción del crecimiento intrauterino eran de alrededor de 3 años y medio de edad, mientras que las otras tenían alrededor de 5 años. And the control cows were intermediate at 4.3 years. Y las vacas de control estaban en un intermedio a 4,3 años. So I want to point out here and really make an emphasis. Age of cow has a huge impact on fetal programming. And that is something that I see a lot of investigators across the world completely ignore. Entonces quiero enfatizar muy específicamente que la edad es muy importante para la programación fetal y de hecho veo que muchos investigadores muchas veces ignoran este aspecto en las investigaciones alrededor del mundo. Okay, if we look at the 10 cows from day 125 to day 245, we realimented them. Entonces después a estas vacas las realimentamos tras este periodo. So if we look at that, basically we fed them to gain equal body weight and body condition score to the control cows, and this was done, respectively at 150 and 195 days of gestation. Entonces vemos que esto... So the group were from day 125 to 245 were realimented, fed to return back to an equal body weight and body condition score as the control group, and this was accomplished at day 150 and day 195 of gestation, respectively. Entonces después de los 125 y 245 días fueron realimentadas y fueron llevadas al mismo peso corporal y puntaje de condición corporal que las vacas de control. Esto se logró a los días 150 y 190 respectivamente. So when we look at fetal measurements at day 245 of gestation, we find no differences in fetal weight and no differences across any of the organs measured. Entonces, si vemos las medidas a los 245 días de gestación, no vemos mucha diferencia en peso fetal ni en ninguna de las medidas de los órganos. If we look at the placenta at day 245 of gestation, we still see a reduced cotyledon weight, reduced cotyledon to coracle ratio, but we see that surface area is now similar between the two groups. Entonces, si vemos las mediciones de la placenta de los 245 días de gestación, vemos que hay una reducción del peso de la carúncula y del cotiledón, pero no hay una gran... O sea, la superficie es bastante similar. So, remember I showed that kidney weight was similar across these fetuses at day 245 of gestation. Vimos entonces que el peso de los riñones era bastante similar a los 245 días de gestación. But when we do deeper investigation and look at either absolute glomeruli numbers or glomeruli per gram of tissue, we see that the fetuses at day 245 of gestation that were nutrient restricted has a reduced number of glomeruli. Pero si hacemos una investigación más profunda, vemos que para los fetos que hubo restricción de nutrientes, tienen una cantidad inferior de glomérulos. And as we remember, the glomeruli is the functional unit of filtration for the kidney. Y si recordamos, los glomérulos son la unidad de funcional de filtración de los riñones. So the kidney looks to be normal, but is functionally inadequate. Entonces el riñón parece normal, pero en verdad no está funcionando adecuadamente. We see a similar thing in that the number of myofibrils and muscle bundles of the LD muscle was decreased and nutrient restricted compared to control fetuses at day 245 or 125 of gestation. Vemos entonces que las miofibrillas también son menores para el grupo de restricción de nutrientes frente al grupo de control, así como también los haces musculares. And if we look at late gestation, the cross-section area of these fetal myofibers was increased in nutrient-restricted fetuses compared to control.
Y también vemos que la sección transversal de miofibrillas fetales aumentó para los fetos con restricción de nutrición en comparación con los fetos de control. Again, giving us a muscle that looks to be normal size, but is functionally reduced. Y de nuevo, parece un músculo normal, de tamaño normal, pero tiene funciones reducidas. So then if we took the steers' normal calving and then looked at them postpartum, the steers from the nutrient-restricted cows had greater average daily gain, had a greater gain-to-feed ratio, total gain, and final body weight compared to steers from the control cows. Entonces, si vemos los novillos nacidos de las vacas con restricción de nutrición, vemos que tuvieron mayor ganancia de peso diaria, índice de conversión y ganancia total en comparación con las vacas de control. And here's the body weight figure during the feedlot period, with the nutrient-restricted in the dark line and the controls in the gray. Y acá vemos el diagrama del peso en los grupos de control y el grupo de restricción de nutrientes, uno en oscuro y el otro en gris, para el feedlot. All of these things seem wonderful from a cattle production standpoint, doesn't it? Increased birth, increased average daily gain, increased feed conversion. The problem is they hang a carcass that has about 10% more adipose tissue. It has 20% more. 10% more fat. Entonces, esto parece genial desde el punto de vista de la producción, pero en verdad tenemos un canal que tiene 10% más grasa. So we're going to look at another study that looked during early gestation nutrient-restricted carcass and organ weight of beef steers and regulation of plasma glucose in yearling calves. Vamos a ver entonces otro estudio de la gestación temprana en el cual vamos a analizar un poco el canal y también la regulación de glucosa en plasma. So in this model, Angus, Hereford heifers at 15 months of age were inseminated with semen from a single Angus sire. En este modelo, vaquillonas Angus y Hereford fueron inseminadas con semen de un toro Angus. They were stratified by body weight, body condition score at day 32 after AI, after being confirmed pregnant, and put on treatment for 83 days. Entonces, tras la inseminación y haber confirmado que estaban preñadas, se las dividió según un puntaje de condición corporal a los 32 días y se les designó un tratamiento nutricional para llevar a cabo durante 83 días. The low group or nutrient-restricted group was fed 56% of the NRC requirements. El grupo con el tratamiento nutricional bajo fue alimentado con un 56% del requisito de la NRC. The moderate group was provided native pasture ad libitum that exceeded NRC requirements. Y el moderado se le permitió pastar ad libitum en exceso del 100% del NRC. After day 115 of gestation, the two heifer groups were commingled, managed similarly to meet NRC requirements. Tras los 115 días de gestación, fueron alimentados con una mezcla de pasto nativo y suplemento y forraje, lo cual superaba el 100% de los requisitos del NRC. The cows and the calves stayed together until weaning at day 230 of age, and the calves were grazed dormant native grass with protein supplementation to gain 0.4 kilograms per head per day. Todos los terneros permanecieron juntos hasta los 230 días. Ahí fue cuando se realizó el destete y pasaron a consumir pasto nativo seco con suplemento de proteína para ganar 0,4 kilos diarios. At 16 months of age, the steers were put into a feedlot fed ad libitum high concentrate feed for 135 days. A los 16 meses de edad fueron confinados en un feedlot y recibieron una dieta de alta concentración ad libitum durante 135 días. Steers were harvested at 88 weeks of age. Y a las 88 semanas se sacrificaron. At harvest, weights of tissues and organs were recorded, and the empty body weight was calculated. Tras estas 88 semanas, entonces, al sacrificarlos, se pesó los tejidos y órganos y se calculó el peso del cuerpo vacío. Adipose tissue and samples of complexus muscle were collected at time of harvest for further studies. Y se tomaron muestras de tejido adiposo y de músculo complexo para posteriores estudios. So if we look at maternal body weight at the start of study at day 32 of gestation,
At the end of study in prepartum, we see that nutrient restriction reduced body weight during the treatment, and that body weight difference was not recovered prepartum. Si vemos entonces el peso maternal durante el estudio, tenemos el inicio del tratamiento, el final y preparto, y vemos que se redujo el peso corporal y que no se logró aumentar preparto. Gestation length was reduced 4 days in the nutrient-restricted calves compared to the moderate calves. Por otro lado, también se redujo el tiempo de gestación en los terneros que tuvieron la dieta baja en comparación con la moderada. There was no difference in postnatal growth between the two treatments. No hubo diferencia en el crecimiento postnatal entre los dos tratamientos. When we look at harvest, the lungs and trachea were lighter in the calves and the steers from low dams compared to moderate dams. Los pulmones y la tráquea eran más livianos en el grupo bajo en comparación con el moderado. There was no other difference in absolute organ weights or carcass measures in this group of cattle. Pero no hubo ninguna otra diferencia en el peso de los órganos y del canal. However, when we start looking at the functional components, i.e. cellular makeup of these muscle and adipose tissues, we start to see differences in the amount of DNA between the low group and the moderate group in both the muscle and in perirenal adipose tissue. Pero cuando vemos la composición funcional de tejido adiposo y de tejido adiposo, vemos que hay una diferencia entre la dieta baja y la moderada, y también, por ejemplo, en el tejido adiposo perirenal. When we look at the muscle fiber area of the steers at harvest, we see that steers from low dams had an increased muscle fiber area compared to steers from moderate dams. Entonces, cuando vemos la fibra muscular, vemos que los que tuvieron una dieta baja tuvieron un aumento de la fibra muscular frente a los que tuvieron la dieta moderada. When we look at gene expression in the perirenal adipose tissue, we see decrease in fatty acid translocase, fatty acid binding protein 4, and GLUT4 in steers from low dams compared to steers from moderate dams. Entonces, cuando vemos la expresión génica en el tejido adiposo, vemos que hubo una reducción de la translocasa de ácido graso, de la proteína de unión a ácido graso y de GLUT4 para la dieta baja en comparación con la moderada. So if we kind of summarize the early gestation work, we see that nutrient restricting during early gestation affects younger cows to a greater extent than mature cows. Si vemos un resumen de lo que son estos estudios de la gestación temprana, vemos que afecta más a las vacas jóvenes que a las vacas maduras. Nutrient restriction during early gestation can lead to interuterine growth restriction, and this is associated with changes to organs and the composition of the cells of those organs. Entonces, la restricción de nutrición puede llevar a la restricción del crecimiento intrauterino, y esto puede provocar cambios en los órganos y a su vez también en la composición celular de los órganos. We see that this altered composition of the organs and tissues leads to postnatal offspring with altered physiology and growth. Y estas composiciones alteradas llevan a crías con una fisiología alterada en el crecimiento. Now, what about late gestation nutrient restriction? Ahora, ¿qué pasa con la restricción de nutrientes en la última etapa de gestación? We know that late gestation is a period of rapid fetal growth, with the fetus growing up to half a kilo per day. Sabemos que es un periodo de crecimiento fetal muy rápido, en la que el feto crece hasta medio kilo por día. And across multiple production systems across the world, this period of late gestation corresponds to seasonal decline in forage availability and quality. Y alrededor del mundo, en muchos lugares, coincide también con un declive de la cantidad y disponibilidad y calidad del forraje. So we're going to look at some data from a study we conducted about 4 years ago now at Clemson. Vamos a ver entonces datos de un estudio que realizamos hace unos 4 años en Clemson. So to investigate this, we used 57 Angus crossbred cows, all 4 to 5 years of age, and they were assigned to 3 treatments on the last 100 days of gestation.
Para realizar este estudio tomamos 57 vacas cruza de Angus de una edad de aproximadamente 4 a 5 años y las sometimos a 3 tratamientos durante los últimos 100 días de gestación. Our control group had ad libitum grazing when available. When not available, ad libitum hay and supplemental concentrate to increase body weight and body condition score. El grupo de control pudo pastar libremente, tuvo forraje y suplemento concentrado para ganar peso corporal y puntaje de condición corporal. We had a group that was nutrient restricted, that through restricted grazing and restricted availability of hay was designed to result in a greater than 1 body condition score decrease. Tuvimos también un grupo de restricción de nutriente con forraje y pasto reducidos y el objetivo era lograr un puntaje de condición corporal mayor a 1, una reducción del puntaje de condición corporal mayor a 1. We had a third group that was treated identically to the nutrient restricted group, except they were brought in and individually supplemented 0.45 kilograms of soybean meal 3 times a week. Y tuvimos otro grupo de reducción de nutrientes, pero que tuvo un suplemento individual de 0,45 kilos de harina de soja 3 veces por semana. Cow body weight and body condition score was collected every 3 weeks along with a blood sample. Cows were allowed to calve naturally. Cada 3 semanas se registró el peso corporal y el puntaje de condición corporal, así como también se tomaron muestras de sangre de las vacas y se les permitió parir naturalmente. Cows were weighed at birth and a blood sample was collected within 4 hours of birth, then daily till day 8, and then every other day from day 8 to day 20. Fueron pesados al nacer los terneros y se registró el peso corporal a las 4 horas y a su vez todos los días hasta el día 20. Cow plasma was analyzed for glucose and insulin, and calf plasma was analyzed for cortisol, glucose, and leptin. En el caso de la vaca se analizó la glucosa e insulina en plasma y para el ternero se analizó el cortisol, glucosa y leptina en plasma. So if we look at body weight initially, cows were similar, Inicialmente el peso corporal de las vacas era similar, but the treatments resulted in a decrease of 40 and 23 kilos respectively between the two nutrient restricted groups. pero después de esta dieta hubo una reducción de 40 y 23 kilos respectivamente en los grupos de restricción de nutrientes. And the control cows gained 60 kilos. Y las vacas de control aumentaron 60 kilos. If we look at body condition score, which is probably more applicable, we see our control cows gained 0.3 body condition score, while both of our treatment groups decreased equally 1.2 body condition scores. Si vemos los puntajes de condición corporal, que quizás sea algo un poco más aplicable, vemos que los dos grupos de restricción de nutrientes tuvieron un descenso en esto también. As we would expect, maternal nutrient restriction resulted in decreased plasma glucose and insulin in both of the nutrient restricted groups equally. Como podíamos imaginar, esto resultó en un descenso de la glucosa en plasma, así como también de la insulina en plasma. If we look at calf birth weight, we had a 4 kilo reduction in the nutrient restricted group compared to the control. Si vemos el peso al nacer, vemos una reducción de 4 kilos en los terneros de reducción de nutrientes en comparación con el grupo de control. But interesting enough, 0.45 kilograms of soybean meal 3 days a week. So approximately 20 kilos of soybean meal during the last 100 days of gestation resulted in an intermediate birth weight for these calves. Pero, y muy interesantemente, esos 0,43 kilos de harina de soja resultaron en un intermedio para estas vacas. When we look at plasma glucose in these unsuckled calves, we see that both nutrient-restricted groups had decreased plasma glucose compared to the control calves. Cuando vemos la glucosa en plasma, vemos que ambos grupos de restricción de nutriente tuvieron un descenso en comparación con el grupo de control. When we look at postnatal calf plasma cortisol, we see at birth, the group that was nutrient-restricted had greater plasma cortisol compared to the group that was supplemented and nutrient-restricted, and all of these were both greater than controls. Well, increase greater than control.
Y si vemos el cortisol en plasma, vemos que en el caso del grupo de reducción de nutrientes tuvo un aumento con respecto al grupo que tuvo restricción de nutrientes, pero también suplemento, y a su vez ambos fueron más que el grupo de control. At day 1 of age, the nutrient restricted without supplement was still increased compared to the other two treatments. O sea que igual aumentó con respecto a los otros tratamientos. When we look at postnatal calf plasma leptin during the first 20 days of life, Cuando vemos la leptina en plasma en los primeros 20 días de vida, we see that the calves from the nutrient-restricted group had reduced plasma leptin compared to the other two treatments. vemos que el grupo de reducción de nutrientes tuvo leptina en plasma reducida en comparación con los otros dos grupos. I know some of y'all may be wondering why we're talking about plasma leptin, a hormone that's usually associated with obesity in adult animals and in humans. Y se preguntarán por qué estamos hablando de la leptina, que es una hormona que en general se asocia con obesidad en animales y a humanos. I'll get to that here in a second. Enseguida les voy a decir por qué. When we look at calf growth up to weaning, Cuando vemos el crecimiento hasta el destete de los terneros, the calves from the nutrient-restricted cows had reduced weight starting at day 60 all the way up to 210 days of age compared to the controls. los terneros con restricción de nutrientes tuvieron un descenso, una reducción de peso del día 60 al 210 en comparación con el grupo de control. This reduction at 210 days of age was 22 kilos. Esta reducción a los 210 días fue de 22 kilos. And that little bit of soybean meal supplementation was able to restore a good bit of this growth. Y ese poquito de harina de soja pudo recuperar un poco de este crecimiento en los que fueron dados el suplemento. And resulted in only a 10 kilo difference at day 210 of gestation. Y dio una diferencia de solamente 10 kilos a los 210 días de gestación. And remember the plasma leptin I was talking about in these newborn calves? Remember the plasma leptin I was talking about in the Sí, calves? y recuerdan la parte de la leptina que estábamos hablando con respecto a los terneros. When we took the heifers off of this project and put them onto an ad libitum feeding trial at 14 months of age, Cuando sacamos a las vaquillonas de esto a los 14 meses de edad, the heifers from the nutrient-restricted group consumed more feed, las vaquillonas del grupo de restricción de nutrientes consumían más alimento, was more efficient in converting that feed to body weight, era más eficiente la conversión de esa alimentación a peso corporal, but unfortunately that body weight was adipose tissue. pero desafortunadamente ese peso corporal era tejido adiposo. This initial postpartum leptin in these calves is associated with regulation and setting up of the appetitic center of the brain. That appetite center of the brain. Ah, Appetite center of the brain. The part of the brain that controls appetite. Entonces, esta leptina inicial posparto tiene que ver con el control del apetito en el cerebro. We've been able to show this in lambs and in calves that we can manipulate this plasma leptin postnatally. Y hemos visto tanto en corderos como en terneros que podemos manipular esta leptina postnatal. So hopefully I've been able to show that either early or late gestation nutrient restriction can cause changes in calf's physiology and calf's postpartum growth. Y espero haber podido mostrar que tanto la restricción de nutrientes en la gestación temprana como en la última etapa de gestación puede provocar cambios en el crecimiento de los terneros. In the eventual talks to come, we'll be able to explore areas like specific nutrient restriction or specific timing of nutrient restriction during gestation. Entonces podemos tratar de investigar diferentes tipos de restricción de nutrientes o diferentes momentos para realizar restricción de nutrientes en la gestación. So with that, I would like to thank my mentors and my colleagues and my graduate students who assisted in this work. Quisiera agradecerle a mis mentores, mis colegas y mis alumnos de posgrado que ayudaron en este trabajo. And I think we're going to have questions at the end. Y creo que vamos a tener un espacio para preguntas ahora al final.